¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Momentos and Voices. Hoy tengo el honor, el privilegio, el gusto de tener aquí en este podcast al abogado Roberto Campos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Mariana. Muchas gracias por invitarme y también estoy muy emocionado de compartirte algo mucho de lo que ha sido mi experiencia y pues digo, compartirlo contigo. No, muchas gracias por venir. La verdad es que nos conocemos poco, nos conocimos por una amiga en común hace ya varios años, Sí. antes de ser papás, Sí. antes de estas ojeras y bueno, creo que desde ese momento que nos conocimos hasta ahorita han pasado muchas cosas, Sí. como el ser papás. Sí. Y bueno, tú en tu carrera la verdad es que has hecho cosas padrísimas, cosas muy buenas, sobre todo ahorita con todo lo que está pasando con el tema de inmigración. Eres abogado de inmigración, entonces pues me interesaba muchísimo poder platicar contigo, que nos saques un poco de dudas, que hablemos realmente con la verdad de lo que está pasando. Claro. Y pues más que nada conocerte a ti un poco más y saber un poco más de tu historia y pues saber quién eres. Muchas gracias, Mariana. Digo, es un poco no quiero decir que es larga porque digo, han sido 6 o 7 años que a lo mejor en cuestión de día a día sí es mucho tiempo, pero en cuestión de cuáles son los momentos más emblemáticos que han pasado esos 6 o 7 años, te puedo decir en lo profesional ha sido el inicio de la firma de inmigración y de lesiones personales que fundé con mis 2 socios, que se llama Rivera Hernández Campos, en la cual nos dedicamos a ayudar a personas en la parte migratoria, desde lo que son defensa de la deportación en las cortes de inmigración o los servicios de inmigración, hasta lo que es la parte de inmigración por empleo, visas de trabajo y cierto tipo de trámites ante agencias gubernamentales que tienen que ver con eso, hasta la parte de lesiones personales, que es todo relacionado a me chocaron, me caí en el trabajo, me lesioné en el trabajo y ese tipo de situaciones. Okay. Ese, digamos que la parte profesional ha sido la más emblemática para mí en estos últimos 6 o 7 años, pero digo, no puedo dejar tanto atrás qué me llevó ahí, que fue la parte de, pues me gradué primero que nada llegué de México, de la Ciudad de México y desafortunadamente yo llegué a San Antonio por coincidencia. En 2015 trataron de secuestrar a mi papá y a final de cuentas uno nunca sabe la tragedia donde te va a llevar. Claro. Y yo llegué aquí en 2015, después de un periodo de transición muy difícil, como muchos de mis clientes y el inmigrante en general. Claro. El tratar de adaptarse a la vida en Estados Unidos es algo bien difícil, es algo bien duro, el dejar a tu familia, a tus amigos, el tratar de crecer y dejar como una vida de tantas comodidades en México y venir a Estados Unidos fue algo muy complicado. Pero eventualmente creo que me sirvió para crecer. Por coincidencias de la vida, como un año después, tuve la suerte, yo pienso, de conocer a la que ahora es mi esposa y eso yo creo que fue el otro momento pues clave que me llevó a llevar a donde estoy. Ahorita compartimos un poco detrás de cámaras de ese tipo de situaciones y en realidad hoy yo creo que no sería quien soy si a lo mejor no hubiera encontrado a mi esposa en ese momento, ¿verdad? Qué bueno que lo reconozcas. Muy bien, muy bien. Puntos para ti, puntos. Y eso es la parte como personal, ¿verdad? Digo, ya después de eso viene la parte de los hijos. Tengo 2 hijos de 2 y 3 años. 2 bebés. 2 bebés. Y una niña. Y digo, esa es la parte como que bonita, ¿verdad? La parte profesional y la parte personal. Pero también relacionado a la parte de inmigración es un tema complicado porque es un tema muy volátil y desafortunadamente también es un tema que está muy politizado. Claro. Hay muchas aristas en la parte de inmigración, hay muchas perspectivas, cada quien tiene una opinión distinta, pero yo tengo la firme convicción de que las opiniones negativas que existen de inmigración vienen desde un lugar de ignorancia. La parte de inmigración no es tan sencilla como la gente piensa que es ir, fórmate en la fila y mete tus documentos. Las cosas no son así. Las cosas son muy complicadas y en el inter que yo empecé la firma ahorita, incluso antes cuando estaba en Raíces, ha sido una situación muy complicada emocionalmente porque me ha tocado ver de todo. A la parte, te comparto un poco, yo estuve en Raíces, ahí me tocó la parte cuando se fundó el programa que se conocía como Carnes Pro Bono Project. Okay.
yo estuve a cargo o estuve como parte del equipo en el cual se estaban reuniendo a las familias que fueron separadas bajo la política de cero tolerancia. Sí. La política de cero tolerancia básicamente lo que significaba era para tratar de disminuir los cruces fronterizos de unidades familiares, empezaron a separar padres y madres de sus hijos menores. Eso, pues, dejamos al lado la parte emocional, pero es simplemente, yo creo que raya en lo ilegal, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se separaron muchos niños de padres y cuando las demandas comenzaron a surtir frutos a favor de los padres y los empezaron a reunificar, yo comencé a trabajar en el centro de detención de Carnes y ahí me tocaba ver las reunificaciones. Y yo creo que ese fue uno de los puntos en el cual me marcó mucho más, porque yo viniendo de una cultura mexicana, un poco crecí en una familia un poco conservadora, donde la figura masculina siempre fue muy dominante, en el buen y en el mal sentido, siempre con un sentido muy de protección hacia la familia, y donde el papá no llora, me tocó ver las reunificaciones en los cuales en el centro de detención únicamente se reunificaban papás con hijos, hombres, y ver llorar a un papá que tú veías tan serio en las consultas, tan desconectado de sus sentimientos, verlo quebrarse cuando lo reunifican con su hijo, fue una de las cosas que más me pegó y me dolió. Y al final de cuentas yo generé cierta aversión a trabajar casos de detención, porque trabajar con una persona en detención es algo muy cruel. Le quitas su libertad, le quitas el poder, estás en un país que no conoces, estás en un idioma que no conoces y al final de cuentas el común denominador de la mayoría de la gente es el querer salir adelante. Y escapar de una situación muy complicada en sus países. Exacto. Y eso es una parte que yo sí considero que tengo en común con muchos de mis clientes, porque al final de cuentas mucha gente que viene solicitando asilo, la gente no viene a Estados Unidos porque quiere venir a Disney o quiere simplemente tener un mejor carro. La gente que viene de Centroamérica está escapando de una situación de inseguridad muy complicada, está escapando de situaciones de violencia intrafamiliar, de una completa ignorancia a ciertas cuestiones que ni siquiera entendemos, como son, por ejemplo, personas que por su preferencia sexual están siendo perseguidas. Cuesta mucho trabajo entenderlo porque en Estados Unidos está muy normalizado el una persona no puede ser discriminada por eso, pero en nuestros países no es tanto así. Y el estar expuesto a eso todos los días es algo complicado, pero eventualmente no quiero decir que te desensibiliza, pero sí te vas volviendo parte tanto de ese problema que es como, ¿qué tenemos que hacer para cambiar esto? Y me imagino que también pasas por momentos de mucha impotencia, ¿no? Digo, tú que eres abogado, tienes cierto poder de, ahora sí que de poder ayudarlos y poder poner tu granito de arena, pero me imagino que ahí tienes casos en los que por más que le hagas y por más que trates todo, siempre hay una impotencia de querer hacer más. Claro. ¿No? Todos los días es algo, sobre todo en los últimos 7 meses, yo te puedo decir que ha sido algo muy complicado el tratar de pelear con ese tipo de cosas, porque al final de cuentas es algo que no depende de ti. Y si yo te puedo decir que algo que me he dado cuenta durante esta administración es que no importa qué tan buen abogado seas, en muchos de los casos, cuando tienes una administración o un sistema que no le interesa el seguir la ley ni el protocolo ni ninguna decisión por parte de la corte más importante de los Estados Unidos, que es la Suprema Corte de Justicia del país, en realidad, ¿qué nos queda? Y la realidad de las cosas también es que lo único que puedes hacer es levantarte y seguir peleando y en algún momento las cosas tienen que cambiar. Lo que sí me motiva es que yo veo también muchos de mis clientes que no se dan por vencido y muchos de mis amigos que también no tienen ninguna especie de estatus legal y los ves que siguen trabajando y dicen, pues si me va a tocar, me va a tocar. Y no creo que esté bien, pero al final de cuentas es algo que con lo que nos toca vivir todos los días. Y también acá. qué hacen, ¿no? O sea, si tienen que mantener una familia, tienen que mantenerse ellos solos, o sea, ¿de qué van a vivir si tienen que salir adelante, ¿no? Sí. O sea, es un volado y tienen que arriesgarse a hacerlo porque si no, no comen, ¿no? Esa es la realidad. Y digo, del inicio de la pregunta me decía si lo que estábamos viendo en redes sociales era lo que está pasando en la realidad y yo pienso que lo que está pasando en la realidad puede ser incluso peor de lo que alcanzamos a ver en redes sociales.
Una de las cuestiones más importantes que se dicen en general es que la gente tiene que hacer las cosas de manera legal. Y una de las críticas más sólidas o más importantes que yo he hecho en contra de esta administración es por qué si la gente está yendo a las cortes de inmigración a presentarse y cumplir con su deber cívico que tú le estás diciendo que tiene que cubrir, los estás deteniendo. Ahí, claro. ¿Por qué si estás diciendo que la gente que viene en Estados Unidos a trabajar sin documentación viene a buscar beneficios del gobierno? ¿Por qué los estás arrestando en proyectos en los cuales están trabajando? Entonces es complicadísimo porque el problema no solo termina ahí. Ha habido, lo que también te puedo decir es que la administración 2.0 que nos tocó ahorita, a diferencia de la administración 1.0, es que es una administración más inteligente. Es una administración que aprendió de sus errores, desafortunadamente, y ahora trataron de hacer las cosas de una manera mucho más agresiva, mucho más rápida y dejando sin ninguna especie de protección en ningún sentido, porque antes si te detenían y te mandaban a un centro de detención, posiblemente puedas salir con una fianza. En este momento es algo que ni siquiera puedes hacer. O sea, te detienen y te regresan a tu país inmediatamente. Ya no te están metiendo a centros de detención ni nada. Sí te meten en un centro de detención. Okay. En muchos de los casos lo que pasa es que te ponen en un proceso de deportación expedita y bajo un nuevo argumento de un caso recientemente publicado que se llama Matter of Q. Lee, están diciendo esta persona no es candidato a una fianza porque yo como juez de inmigración no tengo jurisdicción sobre la custodia. Entonces, ¿qué pasa? Las personas están sujetas al proceso de inmigración en detención y pedir a una persona que lleve su procedimiento en detención cuando tiene a toda su familia afuera es lo peor que le puedes hacer y en la mayoría de casos prefieren pedir su salida voluntaria o su deportación que seguir peleando un caso por un año o más. Es algo complicadísimo y digo, pensar que eventualmente, me adelanté un poco, pero pensar está perfecto. Que mi viaje personal me llevó a esto, es algo de lo que pienso todos los días y creo que al principio que pasó toda esta parte dramática y los arrestos en cortes y demás cosas, a nosotros nos han tocado muchos clientes que eventualmente tú desarrollas una relación personal con ellos porque los procesos de inmigración están tan atrasados que yo he tenido clientes de hace 7 años y han llegado a mi oficina de 14 años y ahorita tienen 21 años y los ves crecer en cada consulta y llegan como unos niños o unos adolescentes y ahora son unos adultos. ¿Y qué pasa cuando los detienen? Pues si eventualmente ya no arrestaron a un cliente, arrestaron a una persona con la cual tú tenías muchas cosas en común. Y algo que a mí me pegaba mucho y lo compartía siempre con mi esposa los primeros meses era que yo me sentía culpable del saber que yo horas antes estaba en la corte o horas antes sabía que habían detenido a mis clientes y yo puedo llegar a mi casa y ver a mis hijos jugando con completa normalidad. Sabiendo que había personas que habían ido a sus cortes, mamás solteras que iban a sus cortes, dejaban a los niños en la escuela pensando que saliendo de las cortes iban a pasar por ellos y simplemente no podían. Y esa es la parte que te da más impotencia al estar en esta industria y en esta línea. Claro. Qué difícil trabajo tienes y también me imagino que tienes que tener, obviamente tu pasión y tus ganas de querer ayudar sobrepasan todo eso, pero también tienes que tener un corazón, ahora sí que proteger un poco tu corazón para no romperte, ¿no? Ahorita que me lo cuentas yo quiero llorar y traigo un nudo en la garganta nada más de pensar en esas mamás y en esos papás y en esos niños. O sea, imagínate nosotros que somos papás, que tenemos niños chiquitos, que mi niña todavía llora cuando pasa un poquito tarde por ella porque piensa que no voy a llegar. Imagínate ese niño que realmente su mamá no pasó por ella, ¿no? O sea, dices, wow, qué difícil. Es muy duro y la parte, o sea, proteger tu corazón es algo bien importante y proteger tu salud mental es algo que yo no aprendí tampoco hasta hace muy poco, porque también culturalmente la parte de la salud mental es algo que simplemente... yo te puedo decir que yo crecí en México hasta los 22 años y te repito, pues una familia conservadora, una cultura un poco machista donde mi papá siempre decía que la depresión no existía y se curaba con trabajo.
Entonces, a final de cuentas, uno no trata, pero inconscientemente replicas ese patrón. Y lo traes aquí. Exacto, Claro, claro. exacto. Es normal. Hasta que llega, eres una bomba de tiempo. Entonces, el tratar de proteger como esa paz y demás cosas me ha costado mucho trabajo. Ahora pues ya tengo terapia Qué bueno. y creo que sí, yo soy firme creyente que la terapia sí sirve. Sí, yo también. Ah, Yo también. 100% y tiene que ser algo que tiene que estar dentro de tu presupuesto, dentro de los parámetros posibles, porque también sé que el tener terapia es una cuestión de privilegio que a lo mejor no muchos pueden gozar, Claro. pero si está dentro de las posibilidades, yo creo que sí tiene que ser una prioridad. Vale la pena. Es como ir al gimnasio, siempre lo platico, ¿no? El ir a terapia es lo mismo que ir al gimnasio. Vas al gimnasio para ponerte más fuerte, Ujú. para tener mejor salud. La terapia es para tu salud mental y Sí, para ejercitar tu cerebro sí, y para tus emociones y es extremadamente importante. sí. Qué bueno que pudiste encontrar ese lugar y ese espacio en donde puedas, pues ahora sí que desahogar, porque no tienes un Claro. trabajo nada fácil, la verdad. Digo, repito, la terapia es para todos, pero supongo que en trabajos como el tuyo, donde todo el tiempo estás viendo este tipo de casos y estás tratando de ayudar y tratar de que no te afecte, porque al final del día, pues también eres papá y eres esposo y tienes que Ujú. llegar a tu casa y no puedes llegar deprimido y enojado y frustrado porque tienes dos chiquitos que pues ahora sí que no Exacto, entienden lo que está pasando, exacto, ¿no? exacto. Entonces, qué bueno que hayas encontrado ese espacio y esa ayuda, porque creo que sí es necesaria. Sí, y la parte emocional es bien importante y digo, ahorita le diste al clavo cuando mencionas la parte de llegar a casa y eso es súper cierto. El salir del trabajo y llegar a casa, yo en lo personal es algo a lo que yo quiero todos los días, ¿verdad? Yo todos los días quiero llegar a mi casa, yo todos los días quiero ver a mis hijos porque es algo que me llena mucho de vida y como que a lo mejor está muy trillada la frase de que te recargan la pila, pero yo te puedo decir que sí es cierto. El problema a veces es la parte de física que a lo mejor el cuerpo no responde. Porque al final de cuentas tú llegas a casa como papá o como mamá y lo veo con mi esposa y es como, no importa qué tan casado estés, o sea, puedes estar muriéndote de sueño. Si el niño quiere jugar, el niño quiere jugar con papá y quiere jugar con mamá. Pero también poner en perspectiva ciertas cosas que todos los días yo veo Sí, para mí es un recordatorio bien importante del por qué hago este trabajo. claro, Y lo hace un poco más fácil decir como al menos yo puedo llegar a mi casa y puedo jugar con mis hijos. claro. O no tengo que preocuparme de voy a subirme a mi camioneta Me y van a detener porque me pasé un alto sin querer y me van a deportar. o estoy poniendo gasolina y porque me veo como me veo me van a detener. Bueno, y Roberto, regresando un poquito a cuando hablábamos al principio de que tú te viniste a este país a los 15 años por una situación que pasaste con tu familia, Ujú, platícame un poquito de eso y cómo fue que eso te llevó a cambiar muchas ujú, veces de estatus legal y pues eventualmente a lo que estás haciendo ahora, ¿no? claro. Bueno, yo llegué aquí en 2015, pero ya Ah, tenía perdón, 22. Sí, discúlpame, sí. no te apures. Eh, la parte más que más me pegaba a mí o que siempre recuerdo es que yo nunca me sentí con estatus de inmigración. Bueno, yo sabía que no tenía ningún estatus de inmigración fijo. O sea, Claro, yo a final de cuentas tenía visa de estudiante, visa de trabajo, prácticas profesionales y es el camino que muchos de mis clientes llegan. ok. Pero entiendo completamente el sentimiento porque hubo momentos en los cuales yo estaba entre un estatus y otro en el cual incluso yo estuve fuera de estatus, en el que yo salía a la calle y se pegaba una patrulla atrás y yo sentía que me iban a detener, a pesar de que no estuviera haciendo absolutamente nada Claro, malo. claro, claro. Sí, Pero vives con ese miedo, vives con ese temor, claro. entiendo completamente el riesgo y a pesar de que incluso cuando yo tuve mi residencia permanente, el hecho de salir de Estados Unidos y regresar y atravesar por el aeropuerto es un miedo que nunca se quita, porque nunca te sientes o yo nunca me sentía parte de este país. Incluso ya como ciudadano americano, ahora siempre juego con mi esposa y le digo, pues ahora ya como ciudadano americano me van a escuchar. Ya no me pueden, ya no me pueden sacar. La última oportunidad que tuvieron fue cuando yo tomé el juramento y yo sabía legalmente que era la última oportunidad que ellos tenían. Te la pueden quitar después, ¿verdad? Claro. Pero que ellos en realidad tenían para decir no, no puedes hacer tu ciudadanía y demás cosas. Pero llegó un momento donde de repente las cosas te cambian y la vida te cambia y como inmigrante hay como ese
punto de inflexión en el cual de repente las cosas no pueden ir peor y de repente te vas para arriba. Y hay cosas y momentos, sobre todo en la historia de cualquier inmigrante, que te pueden decir que de un momento a otro la vida les cambió. Por alguna coincidencia, por alguna tragedia. Tengo clientes que tienen 15 o 20 o 25 o 30 años indocumentados en el país y desafortunadamente en algún momento son asaltados a mano armada y eso les abre la oportunidad de aplicar una visa U. Entonces, eventualmente les abre un abanico de oportunidades, no solamente para ellos. Como algo malo les puede abrir una puerta buena, digo, ¿no? Exacto. Para su esposa y para sus hijos, claro. y eventualmente es gente que llega en la residencia permanente. Tengo clientes también que pasaron 27 años aquí recientemente y tuvieron un caso que se llama cancelación de deportación. No voy a entrar en el concepto legal mucho, pero es conocido también como la ley de los 10 años. Okay. Y la ley de los 10 años lo que te dice es, si tienes 10 años en Estados Unidos como mínimo, tienes buen carácter moral, y aquí viene la parte importante, tienes un familiar inmediato, ya sea papás, hijos menores de 21, o pareja, o sea, esposo o esposa, que sea ciudadano americano o residente permanente, que vaya a sufrir un daño particular y excepcionalmente extremo, o sea, el estándar es muy alto, tú puedes lograr tu estatus como residente permanente. Okay. El inconveniente con ese estándar, Mariana, es que la gente piensa que solo por tener esos 3 requisitos lo vas a hacer. Pero los casos que normalmente se ganan es, por ejemplo, papá y mamá están en procedimientos de deportación ante la corte, ellos están peleando y da la casualidad que los papás de ellos son residentes permanentes, pero el papá no tiene 2 piernas y la mamá tiene una enfermedad terminal. Entonces, eso alcanza el estándar. Pero es casi imposible. Es una situación súper trágica. Claro, claro. Y es como funciona el sistema de inmigración. Wow. Oye, ¿y tú cuando pasaste por los diferentes estatus, digo, llegaste aquí con visa de estudiante, estudiaste aquí en Estados Unidos? O sea, cuando te viniste de México, ¿ya habías estudiado en México o empezaste a estudiar aquí? Yo en 2000, me alcancé a graduar en diciembre de 2015. Cuando a mi papá le pasa esto, le pasa en noviembre de 2015. Okay. Yo alcanzo todavía a graduarme de la escuela de manera remota. O sea, ya había presentado finales y demás, pero no alcancé a ir a la ceremonia de graduación. Yo estoy en el TEC de Monterrey, en la Ciudad de México. Ok. Y ¿Qué estudiaste, perdón? Estudié Derecho. Ah, ok. O sea, siempre supiste que querías ser abogado. Sí, yo toda la vida supe que iba a ser abogado. Okay. Nunca me imaginé que iba a ser abogado de inmigración. Ok. Pero coincidentemente yo me había ido de intercambio a otros lados y hablaba muy bien otros idiomas y demás. Y yo nunca supe que eso iba a funcionar, ¿verdad? Yo dije, pues, o sea, las leyes son diferentes en todos los países, no hay manera que esto funcione. Y cuando pasa lo de mi papá y llego acá, empecé a hacer una serie de trabajos que, pues, nada que ver con lo que yo quería hacer, ¿verdad? Okay. Como muchos inmigrantes. Claro, claro. Un momento donde recogíamos como escombro, basura con mi hermano y un momento donde hacía Uber Eats y Postmates, cosas que a mí me causaron un conflicto personal porque si es que esto no es lo que yo quiero hacer. Claro, y venías con una carrera de Derecho de México también, ¿no? Y también es una manera en la vida que yo creo que la vida te es como un golpe de humildad. Claro. Que no tiene nada de malo esos trabajos en lo absoluto, pero no era lo que tú querías, o sea, claro, no era lo que te apasionaba. Claro. No era, claro. Pero viniendo de una vida como muy resuelta, llegas a esto y es como, la vida no es tan sencilla como uno piensa. Claro. Cuando vive en casa, como el cobijo de papá y mamá. Tu ropita ya claro, limpia, dobladita, claro, comidita recién. Claro. Nada, muchas cosas que no es la realidad de la mayoría de gente. Claro. Y llegar a Estados Unidos es algo de las cosas que estoy agradecido porque te hace una mejor persona, te hace una persona más humilde, una persona con una mucho mayor tacto para las cosas. Qué bueno, qué padre que lo veas así. Y a final de cuentas me sirvió y después de esas cosas ingresé otra vez a la escuela de leyes aquí en Estados Unidos, en St. Mary's. Okay. Me gradué de la escuela de leyes aquí y tuve que tomar el examen 3 veces. ¿El bar? La barra, yeah. No manches, ¿y qué? O sea, ¿qué pasaba por tu mente cada vez que lo reprobabas? En algún momento, digo, aparte de todas las palabras que... en algún momento dijiste, no, esto ya valió, no es para mí, voy a buscar otra opción. O como que tenías muy claro que lo ibas a pasar eventualmente. No, yo creo que la segunda vez, la tercera, de la segunda a la tercera vez que yo lo intenté tomar, yo dije, si no lo paso esta vez, voy a buscar otra cosa. Porque es una...
fue un proceso muy difícil porque no nos estaba yendo bien. Yo ya estaba con mi esposa, pero no estamos casados. Ok. No nos estaba yendo tan bien en lo económico. Mi esposa con 3 trabajos. Yo en la escuela y 3 trabajos adicionales sin paga porque no tenía papeles. Entonces era como... Y solos, bueno, o sea, tu familia seguía en México. En México. Y yo ya no podía y dije, no, ¿sabes qué? Que si esta no la paso ya. Y resulta que, pues la primera vez, y aparte yo soy estudiante de pura SAS, la primera vez que que tomé el examen necesitaba 675. A mí me faltaron como 70 puntos, que es muchísimo. Bueno, no se me hace tanto, pero... No, es muchísimo. Fui a la escuela a la oficina, perdón, de programas de apoyo en la escuela de leyes y me dijeron, es que subir tu puntaje 25 puntos es mucho. Tú necesitas subir casi 70. No. Entonces, cuando le dije a mi esposa, me dijo, pues, inténtale. Échale ganas, mijo. La segunda vez que lo tomé, saqué como 6.45 y dije, no, si no lo pasó, yo creo que ya ahí mejor la dejamos. Y la última vez que lo tomé, yo ya entré con un mood mucho más relajado. Dije, ¿sabes qué? Si no lo paso, no lo paso. Pero es una etapa difícil porque imagínate, para hacer por el examen son programas de 8 a 12 semanas y yo estudiaba entre 10 a 14 horas al día, de lunes a domingo. Entonces eres un manojo de nervios, era bien difícil. ¿Y el examen sí está cañón? Sí, a mí todavía me tocaron 3 días. Ok. Ahorita ya son 2, pero a mí me tocaron 3 días. Entonces yo la última vez que lo intenté tomar, lo tomé, fue el verano 2019. Ok. Y me acuerdo que mi papá me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, tómatela leve. Vamos de vacaciones y ya le dije, papá, no tengo dinero. Papá nos ayudó y nos llevó a México y me acuerdo que me dijo, pues invita a Ale, mi esposa. Y yo dije, ¿sabes qué? Que si no me caso ahorita, si no me comprometo ahorita, no me voy a comprometer. ¿Eso fue antes de tomar la tercera vez? Sí. No. Y imagínate, me tomé una semana de vacaciones, me comprometí, regresé, todavía pasé el examen y ya, eso fue. Se me hace que la clave fue que te comprometiste. Yo creo que sí. Eso fue tu buena suerte. Yo creo que sí, también fue la presión porque yo la razón por la que no me quería comprometer era porque yo le decía, pues yo no tengo nada para ofrecerte. No tengo licencia, no tengo una manera de ganarme la vida. No tengo casa, no tengo trabajo, no tengo nada fijo. Entonces yo dije, si en esta no es y ya me lo puse como que una presión personal y ya, afortunadamente pasé. Qué buena onda. Y después de eso empezaste a trabajar en raíces. No. En ese inter, cuando yo me gradué ya había empezado a trabajar en raíces. Ah, ok. Pero raíces te paga como una fracción de lo que ganas si no tienes licencia. Okay. Entonces ya también ellos me dijeron, si no pasas esta última, no vas a poder seguir aquí, en esa posición. Entonces dije, pues si no paso me voy a quedar sin trabajo y sin nada. Entonces, coincidentemente, cuando paso, a la semana o semana y media, me escribe mi socio, que en ese momento era mi abogado, y me dice, ¿sabes qué? Que vi la lista, las listas son públicas. Vi la lista de gente que pasó, felicidades por haber pasado, mi firma está creciendo, necesito un abogado y pues quiero ver si estás interesado en la posición. Yo me acuerdo que le hablé a mi esposa y le dije, me están ofreciendo este trabajo en una firma privada. Y pues con mucho miedo dije, pues sí, y fui a comer con mi socio y demás cosas y y empecé a trabajar con él. Eso fue en 2019, llega 2020 y yo empecé a trabajar con él febrero 17 de 2020. Pandemia. Y en marzo llega la pandemia. Y se empieza a caer todo cerraron las cortes de inmigración, obviamente viene un declive en la parte de pues dinero para la firma en ese entonces. Y le dije, ¿sabes qué? Que no podemos seguir costeando un abogado. Y me dijeron, pues si te quedas es con una fracción de tu salario. Y fue como regresar otra vez a la casilla uno de, pues, a michas y como que no tan bien. Y pues digo, eventualmente yo creo que en momentos de crisis es cuando uno crece más. Claro. Y ahí fue donde ya tenemos un poquito de tiempo haciendo como que contenido. Hacíamos mucho contenido en Facebook y demás cosas. Le metimos muchas ganas, pero era como 100 en ejecución y 100 en preparación, pero 7 en ejecución. Y también siempre le decía a mi esposa como, es que no es Facebook. Ahí no es. Teníamos 3 fanáticos
3 fieles seguidores. Siempre. Mi mamá, el papá de mi socio y mi esposa. No faltaban. Y llegó un momento donde ya me dijo, ¿sabes qué? Que yo he visto que gente está en TikTok. Pero pues para mí TikTok 2020, el TikTok de 2020 es un TikTok muy diferente al TikTok de 2025. Claro. TikTok 2020 yo me acuerdo los bailes, las coreografías, ese tipo de cosas. Y dije, pues yo no sé bailar, no me voy a poner a bailar. Y ya de repente empecé a hacer videos y un día un video pegó y de nada me fui como que a como 10,000 o 15,000 seguidores. Y ya de ahí no paré. Del 2021. Y eso obviamente les ayudó a ustedes en el negocio, ¿no? O sea, empezaron a tener más clientes, empezaron a recibir más llamadas. Sí, todo. eso fue un punto de inflexión, yo creo que para la firma en general, pero también para mí en lo personal. Okay. Porque nosotros en la firma, por ejemplo, yo no tenía tantas consultas, yo más que nada llenaba las consultas de mi socio, que ya tenía más tiempo haciéndolo, y en ese momento llegó un momento donde yo tenía casi 4 o 6 semanas agendadas porque no se cobraban las consultas. Okay. Entonces eso también nos hizo cambiar el modelo de negocios y filtrar mejor y comenzar a cobrar por consultas. Porque estaban súper full. A full. Okay. Y obviamente eso pues empezó a traer más dinero a aquella firma, me subieron mi salario y yo creo que duré como un año más ahí. Okay. Y noviembre 2022, más o menos, me dice mi socio, nos vamos a salir de esta firma ya no va a existir y te queremos ofrecer que vengas como parte de esta firma. Yo me imaginé que iban a ofrecer trabajo como... Pues yo dije, yo me voy con ustedes como empleado, no pasa nada. Sí. Pero me dijeron, no, te queremos tener como socio. Wow. Y ya. Fregón. O sea, llevas 3 años con 3 años con el despacho, sí. Wow, qué padre, felicidades. ¿Y Gracias. qué tal? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Afortunadamente muchos clientes nos siguieron de la firma que teníamos anteriormente. Nos siguieron a esta firma. La cartera de clientes sigue creciendo. En cuestiones de negocios de la firma va muy bien. Bueno. La parte de lesiones personales es un procedimiento distinto a la parte de cómo se lleva inmigración. Es una práctica que te consume mucho más en muchos sentidos. En el sentido pues, económico es una práctica más cara de llevar. Es una práctica que cuesta más trabajo atraer clientes distintos por la gran competencia que hay. Pero digo, la verdad es que la firma es algo que me ha dado muchas oportunidades, me ha hecho conocer personas muy interesantes y oportunidades que yo nunca creí tener. Es algo bien, bien interesante y también de la mano de las redes sociales. Oye, y también me imagino que es súper importante tener socios con los mismos valores y con las mismas visiones, ¿no? Porque eso también a veces cuando no van caminando hacia el mismo lugar y hacia el mismo camino, claro, pues es donde puede clashear un poco ahí, ¿no? Ahí le diste al clavo también, Mariana, porque una de las cosas también importantes de nosotros tres es que tenemos mucho que perder, sí en la parte del negocio, del despacho, pero también en la parte personal. Mis dos socios, yo algo que les admiro mucho es que son excelentes esposos, pero también excelentes padres. Guillermo tiene 4 hijos, wow, y pues está casado, y Pablo tiene 3 hijos y está casado, y pues todos nuestros hijos son de la edad. Y entonces es como, hay mucho que tienes que perder y en realidad todo lo que nosotros hacemos y lo veo que mucho que trabajan, al final de cuentas es todo para los hijos. Claro. Y para las familias, ¿verdad? Claro. Pero es algo bien importante. Yo creo que cuando hay una desconexión entre esos valores personales como que esenciales del negocio, es cuando empiezan a haber a veces problemas, ese tipo de cosas. Pero al menos ahorita eso ha sido como que se ha dado de forma muy natural. Claro. Incluso entre familias nos llevamos muy bien. Fuimos de vacaciones en verano, todas las familias juntos. O sea, entonces, trabajan juntos y aparte se van de vacaciones. Sí. Ahí no les basta verse todos los días. Es la crítica de las esposas, pero sí, así son las cosas. Oye, y bueno, tocaste un tema que creo que es, si no el más importante que quería hablar contigo. Digo, obviamente lo de la inmigración es esencial y creo que eso va para otro podcast porque creo que hay muchísimos temas, pero un tema muy importante es los hijos, ¿no? Te convertiste en papá, pues hace no mucho, tu nene tiene 3 años y tu nena 2, que también eso los admiro, son mis héroes, no sé cómo lo hicieron. Pero ¿cómo te ha cambiado a ti como persona? No nada más, obviamente, en el área
pues que te cambia lo obvio, ¿no? De que ya no Claro. duermes, ya todo cambia en tu vida, pero como persona y también en tu trabajo, porque como lo dijiste, ¿no? Es tu motor y es lo que te hace regresar a la casa todos los días y regresar al Claro. trabajo todos los días. ¿Cómo te ha cambiado? Yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado a desarrollar es el sentido de empatía. Y creo que la empatía se puede trasladar a cualquier ámbito de la vida, ¿no? No solamente al personal, sino también al de negocios y ese tipo de cosas. El tener a mis hijos me dio como una perspectiva mucho más rica en el sentido de por qué hace uno las cosas. Cuando nació mi hijo, mi papá me llamó y me dijo, hijo, este es el bienvenido, este es el último día que vas a dormir tranquilo en tu vida. Y yo nunca le di como que dije, ay, mi papá con sus comentarios negativos, pero te lo juro que ahora lo entiendo cada vez más. Claro. Y en realidad sí es cierto porque todo lo que haces lo haces por ellos y es el todos los días por qué te despiertas. Y también en la parte de trabajo, la manera en la que eso impactó es cuando yo veo que llegan clientes. Para mí todos los clientes son importantes, Claro. pero cuando yo veo que llegan familias con niños chiquitos, mi corazón se me hace chiquito porque yo sé, primero que nada, como papá, el esfuerzo que eso implica y la incertidumbre que implica tener un sistema tan complicado y una situación tan complicada como la tienen las familias inmigrantes biculturales en Estados Unidos. Y sobre todo lo entiendes aún más porque sabes que para una persona que a lo mejor está en nuestra posición es un poco más fácil porque hay muchas cosas que puedes controlar y eso me ha dado a mí una gran ventaja y te digo, me ayudó mucho a desarrollar la parte de empatía con mis clientes y con todo a mi alrededor. Además de que, pues de todas las cosas que te pueden pasar en la vida, yo siento que ser papá es lo más bonito que te puede pasar. Y mira, lo dices con una sonrisa gigante. Sí, Se nota sí. que es lo que más te ha apasionado en la vida. Y también creo que entiendes mejor a tus papás, entiendes Claro. mejor el amor como que tan duro de los papás y ay, perdón, me da mucho sentimiento. Pues el ver a tus hijos, ¿no? Y que veas que te quieren y que te ven llegar y se emocionan es algo que, pues, no hay un amor más puro que ese y no hay un sentimiento más, no le puedes poner una etiqueta, un precio, no importa cuánto dinero tengas, no importa qué tan mal te vaya en tu trabajo, el amor que te dan tus hijos es el mismo siempre, Es lo que hace que valga la pena todo en esta vida. todos los días. Qué fregón, qué bonito, qué padre y qué gran privilegio que tuviste y tienes la oportunidad de tener a esos dos pequeñitos en casa y a tu esposa que también, digo, no podríamos no nombrarla porque también ha sido, como lo platicábamos antes de empezar el podcast, pues el motor, ¿no? Y digo, no es porque me eche yo flores a mí como mamá, pero las mamás sí nos llevamos una gran friega. Sí. Yo creo que es de la parte de ser mamá es el trabajo que a lo mejor pasa a veces sin pena ni gloria, pero es el trabajo más difícil que hay. El mantener y llevar una casa y a lo mejor como algo que a lo mejor no lo digo lo suficiente, pero el llegar a una casa como a lo mejor como papá o como esposo y que la casa esté tranquila, eso es un trabajo que no se ve, pero está. Y que se agradece, ¿no? Y no te das cuenta a veces porque a lo mejor lo das por sentado, lo das por hecho todos los días, Claro. pero también son cosas que igual en mi línea de trabajo lo ves todos los días y escuchas tantas cosas tan malas de me hizo, me dijo, me pegó, me mandó, que cuando llegas a casa dices, pues yo no tengo, o sea, yo no tengo eso en mi casa. Claro. O sea, yo no puedo empatizar con eso porque a mí no, pero sí te ayuda a ponerlo en perspectiva y De decir valorar. como, qué bueno que yo llego a mi casa y llego con esas ganas de llegar y ver a mi esposa y ver a mis hijos y que todo esté bien. Qué padre, qué bonito, qué bonita bendición, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Qué padre, qué padre. Oye, y regresando un poquito, cambiando de tema un poco drásticamente, regresando al tema de inmigración. Sí. Obviamente sabemos que la situación está muy complicada. Como dices, esta nueva administración llegó con todo, rápido y con todo el poder, Ujú. de cierta manera. A lo mejor es una pregunta tonta, pero ¿hay
algún consejo que le puedas dar a las personas? Por ejemplo, yo he visto mucho en las noticias y en las redes sociales que están pasando redadas en sitios de trabajo de construcción o que están llegando a restaurantes. ¿Hay algo que pueda hacer la gente? O sea, aparte de, pues no, ya no vayas a trabajar, que Claro. obviamente eso no es viable. ¿Qué consejo tú como abogado les puedes dar a estas personas pues, que necesitan seguir trabajando y que no pueden no ir a las zonas de construcción o de restaurantes o a sus trabajos? Claro. ¿Qué hay algo que se pueda hacer o cómo se pueden proteger? Yo creo que de inicio lo que tienen que hacer es consultar con una persona y saber que esa persona va a estar en su esquina y listo para tomar un caso, en caso de que eso se dé. Eso es anticipándonos un poco que eso pueda pasar. Claro. Ya asumiendo que tienes un abogado en el cual tú puedas confiar o puedas llamar o tienes un familiar que puedan llamar, lo segundo sería tener una persona de confianza que pueda contactar a ese abogado. Ya. Porque si tú estás en detención o si estás arrestado de más cosas, va a ser muy poco lo que puedas hacer ahí. Ya teniendo esas dos cosas, tienes que concentrarte en qué tengo que dejar listo en caso de que me detengan. ¿Y qué puedes tener listo? Yo considero que se deben de tener listo en caso de que se califique para una fianza, un documento de identidad, copia del pasaporte, copia de la matrícula consular, copia algún documento de esa naturaleza, comprobantes de domicilio que acrediten cuánto tiempo has vivido en Estados Unidos. Okay. Si tienes aquí desde 2015, comprobantes de domicilio de todos los años, si se puede, cada 3 meses, que estés al corriente de tus impuestos, si se puede. En muchos de los casos yo sé que no es posible. Mucha gente los hace con el número ITIN. Tengo muchos clientes que lo hacen, entonces dejarlos listos. Tener alguna persona que pueda fungir como tu patrocinador en caso de que califiques para una fianza. Esta persona tiene que ser residente permanente o ciudadano americano. Lo más importante en general yo creo que es asegurar la libertad de una persona. Entonces esa es la manera de hacerlo. Y se tiene ese patrocinador que es residente o ciudadano. Tengo muchos clientes que son, los patrocinadores son los jefes o los dueños de las compañías para las que trabajan. Okay. Y si ellos pueden ofrecer una carta de apoyo, cartas de apoyo de la comunidad, de los pastores de la iglesia a las que van, familiares, amigos, conocidos que puedan dar fe y testimonio de que son personas de buen carácter moral, les va a ayudar mucho. En caso de que eso no sea una posibilidad, porque también existen esos casos en los cuales tienen múltiples entradas, salidas y saben que va a ser muy difícil que salgan, lo menos que tienen que tener listo es un poder. Un poder que le dé a una persona de confianza la posibilidad de disponer de sus bienes, pero también de sus familiares. Claro. Si tienen hijos menores, algún documento que les ayude a esas personas. Poder tomar decisiones hasta que se logre, aunque sea la reunificación de ellos como familia. Okay. Más allá de eso, el universo de posibilidades es muy amplio. Yo creo que yo soy la idea que si ya te tuve inmigración bajo esta administración, los consejos que sí dan, que no des tu nombre, que no des tu pasaporte, no des tu identidad, lo que se está viendo en redes sociales es verdad. Yo he visto casos en los cuales se ha reportado que si no se identifican te arrestan y ya arrestado ven qué es lo que pasa y van a correr tus huellas, tu foto, etcétera. Y en algún momento se va a acreditar que no tienes estatus legal. Entonces, al menos prepárate con esa parte. Okay. Y como decías, o sea, lo que estamos viendo en redes sociales, eso es la realidad, es peor de lo que estamos viendo. O sea, sí es cierto que que ha habido redadas y que llegan a lugares de trabajo y no preguntan y se llevan y a gente que no las teme ni las debe, están ahora sí que arrasando parejo. Agarrando parejo, así está pasando. Y digo, la otra parte, el otro consejo que daría es tengan cuidado con la gente con la que se están asesorando también. También parte muy riesgosa en estos momentos, más allá de únicamente tener una persona que pueda ayudarte en caso de una detención, es con quién se están asesorando. En este momento se ha dado mucho lo que es la parte de fraudes en cuestiones de visas por las cuales una persona no califica. En este momento hay un fenómeno a nivel nacional relacionado a lo que son los reclamos de visas bajo la ley de violencia y abuso doméstico. Y hay muchas firmas y muchas compañías en Estados Unidos que le están prometiendo a la gente el paraíso, que es tú puedes arreglar en Estados Unidos si tienes un hijo rebelde. Y la realidad de las cosas es que las cosas no son tan fáciles. Si fueran así de fáciles, la gente hubiera arreglado desde hace muchísimo tiempo. Sí. Entonces, si lo que les están diciendo suena muy bueno para ser verdad, yo soy de la idea de que tienes que tener una segunda opinión. Sobre todo si
ese consejo va acompañado con un necesito que me pagues $25,000. Sí. Entonces busquen una segunda opinión, una tercera opinión y si eventualmente después de eso les convence la primera, adelante, pero al menos es algo que yo he visto ahora en la oficina, que están llegando cartas de solicitud de evidencias adicionales, potenciales investigaciones hacia ciertas firmas y demás cosas. Entonces es la otra recomendación adicional Qué que haría. triste que la gente se aproveche de las situaciones difíciles de las personas, ¿no? Y digo, siempre lo vemos, siempre vemos, yo cuando trabajaba en Univision, veíamos casos muy tristes de personas de la tercera edad que la gente se aprovechaba de ellos y pues ahorita, ¿no? En este tipo de situaciones, tristemente siempre se ve ese tipo de casos y pues qué bueno que digas eso porque si, no, nunca es bueno quedarte con una sola opinión y Claro. más si algo no te late. Fíjate que a mí, digo rápidamente, nada más para contar una anécdota, yo Sí, también claro. pasé por estatus visa de estudiante y así, ¿no? Y yo pensé que yo calificaba en la era de Obama Ujú. para como Dreamer. DACA. Y fui con un abogado en ese entonces y me dijo, sí, claro que sí, tú calificas, pero me tienes que pagar, no sé, ya ni me acuerdo, creo que eran $1,000. Gracias a Dios le pagué nada más la mitad, pero por algún motivo se me ocurrió yo solita hablar a la línea de Homeland Security en ese entonces Wow. y les expliqué mi caso. Yo tenía visa de estudiante y Ujú. me dijeron, no, es que tú con visa de estudiante tienes un estatus legal en el Ujú. país. Con estatus legal tú no calificas para ser Dreamer. Claro. Y digo, lo cuento porque a mí me pasó, o sea, a mí ese abogado, y después de muchos años, es más, ya que trabajaba yo en Univision, a ese abogado le quitaron su Su licencia y todo licencia. porque estafó a miles de personas aquí en San Antonio y en otras ciudades. Y te pasa, o sea, porque en esos momentos estás tan, pues necesitas como esa salida o Claro. te lo pintan tan bonito de que no, claro que calificas y vas a poder tener tu permiso de trabajo y ya no vas a tener que pasar por todo el proceso de las otras visas de estudiante. Y digo, gracias a Dios yo tenía visa de estudiante y tenía unos papás que me apoyaban y todo, pero hay muchas personas que no tienen ese lujo, ¿no? Y Claro. dices, qué poca que se estén aprovechando de las personas de esa manera cuando, pues, en esos momentos la gente no piensa, o sea, les pones las cosas bonitas y dicen, claro, va, te lo pago, no sé dónde lo voy a sacar, Claro. pero te lo pago. Y digo, qué bueno que lo aconsejes, porque me imagino que has visto muchos casos de eso, ¿no? Y muchísimos, y digo, uno no es perfecto y eventualmente también entiendo que hay mucha crítica al abogado en general, ¿verdad? Del por qué cobrar por este trabajo, o en realidad lo está haciendo por la comunidad. Y la realidad de las cosas es que es como cualquier profesión o cualquier trabajo. O sea, tienes que cobrar por lo que haces, tienes que cobrar por lo que sabes. Y esa es la situación complicada en este trabajo, pero desafortunadamente es la distinción y la decisión importante que tienes que tomar con respecto, pues si es mi pasión, y me gusta lo que hago, pero no puedo hacerlo sin cobrar. Claro. Y siempre hacer esa distinción de sí vas a cobrar, pero vas a hacer vas a hacer por lo que te están pagando. Aquí el inconveniente más grande es cuando el dejarse llevar por ese paraíso que te pintan en un momento de vulnerabilidad, sobre todo Claro, cuando, como lo dices tú, claro. estás en una zona vulnerable, un momento vulnerable y te están ofreciendo, ¿sabes qué? Que esta es la solución a tus problemas. Para una persona que tiene 20, 25 años en Estados Unidos, yo lo entiendo completamente. Claro, No claro. los culpo. No, yo tampoco. Pero Digo, me pasó. también es algo importante saber y tener ese análisis y decir, ¿sabes qué? Que esto suena muy bueno para ser verdad. Vamos a buscar una segunda opinión. Porque sí es muy triste las consecuencias que esto puede tener por no hacer las cosas bien. No, pues sí, gracias por ese consejo. Y un consejo, siempre me gusta hacer este tipo de preguntas también. Un consejo para alguien que a lo mejor esté empezando su carrera y que a lo mejor esté a punto de tomar el bar y no lo ha pasado. ¿Qué le puedes decir a los chavos de hoy, sobre esta carrera y sobre todo lo que tú ya has vivido en estos trabajos y siendo abogado? ¿Qué consejo te hubiera gustado a lo mejor a ti escuchar cuando estabas estudiando para la barra y no la Claro. pasabas? Yo creo que en sentido profesional los consejos serían, número uno, encuentra una materia que te apasione, pero que también sea redituable para ti y el estilo de vida que quieres tener.
Número 2, encuentra un mentor que te ayude a diseñar y tener un plan de trabajo que te lleve al lugar donde tú quieres estar. Y ese mentor tiene que ser una persona que esté en el lugar donde tú quieras estar. Si tú quieres ser juez, lo indicado sería que te acercaras a los jueces. Si tú quieres ser abogado criminal, abogado de inmigración, abogado de relaciones personales, buscar una persona que te guíe en ese sentido porque eventualmente ellos te van a abrir las puertas. Y número 3, trabajar en el área que tú estés interesado desde lo más temprano que puedas. La experiencia en la escuela de leyes a lo mejor, si bien es cierto, no es tan bien pagada porque no estás ganando como un abogado y es complicado trabajar y estudiar, te va a dar un empuje adicional cuando te gradúes. Te va a abrir puertas que posiblemente no hubieran estado abiertas si tú hubieras salido con una calificación de A o summa cum laude, pero no tienes nada de experiencia. Sí, claro. Eso es para la parte profesional. Y por la parte de tomar el examen de la barra, yo creo que simplemente es si tú confiar en el programa de estudios que tomaste, pero también no cambiar la manera en la que has estudiado toda tu vida, que fue el error que yo cometí. Yo traté de estudiar de una manera muy distinta a la que yo venía estudiando hace 25 años y ahí está la sorpresa. Claro. Y cuando lo readapté a la manera en la que yo estaba acostumbrado, fue cuando pasé. Qué bueno, qué padre. Pues muchas gracias por esos consejos. Gracias. Y mi última pregunta, que también siempre me gusta hacer, es si pudieras regresar el tiempo y hablar con Roberto niño de tu infancia, tú puedes escoger la edad, ¿qué le dirías a ese niño después de todo lo que has vivido, después de todo lo que acabas de compartir con nosotros, de ahora ser papá de 2 chiquitines, de tener una gran esposa? ¿Qué te gustaría decirle al pequeño Roberto que a lo mejor te hubiera gustado escuchar en ese momento? Solamente, yo creo que serían 2 palabras, sería paciencia y resiliencia. Ser paciente con los tiempos, no todo va a llegar al momento en que tú quieres, pero siempre tienes que trabajar duro y constante para lograrlo, que tiene que ver un poco con la resiliencia. Y al final de cuentas creo que a veces se nos olvida eso, pero yo creo que eso es lo que a mí me hubiera gustado saber cuando yo era un niño. No sabía que esto iba a pasar, no sabían muchas cosas y decía, pues a lo mejor a ver qué pasa, pero yo creo que eso sería lo que yo le diría. Súper bien. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras compartir? Me encantaría que regresaras porque creo que hay 50,000 temas de los cuales tenemos que hablar, pero ¿alguna otra cosa que quieras compartir? No, pues solamente decirle a la gente en general, tengan mucho cuidado. La situación es muy complicada allá afuera. Sé que el panorama no es muy esperanzador, pero a final de cuentas creo que siempre hay lugar para la gente trabajadora y yo soy un firme creyente de que el sueño americano aún está vivo, a pesar de que sea complicado vivirlo y creer en él en este momento. Este país es un país que te puede dar muchas cosas y a pesar de que es una situación de estrés que se vive en este momento, yo tengo la firme convicción de que esto va a cambiar para bien en algún momento y tenemos que seguir echándole ganas. Eso sería todo. Pues muchísimas gracias. Gracias, ¿Dónde María. te pueden encontrar las personas si están interesados en tus servicios o si te quieren seguir en las redes? Me pueden encontrar en TikTok como abogado Roberto. Es la principal plataforma donde subo contenido. Ok. En TikTok y también en Instagram me pueden encontrar como abogado Roberto Campos. El Instagram de nuestra firma de inmigración es RHC Law o RHCLAW. Ahí es donde regularmente subimos contenido de no solamente de inmigración, sino también de lesiones personales. Ok. Si en algún momento la gente se lesiona en un choque, una caída en el trabajo, algo por el estilo, estamos aquí para ayudarles también. Mi socio Pablo Rivera tiene mucha experiencia haciendo ese tipo de cosas y aquí estamos para servir. ¿Y los 3 hablan español? Los 3 hablamos español. Perfecto. Súper bien. Pablo de Puerto Rico, Guillermo es de Uvalde, pero habla perfecto español, Ok. y yo de la Ciudad de México. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Roberto. De verdad te lo súper agradezco. Gracias por compartir. Gracias por abrir tu corazón, compartirnos un poco también de tu vida personal, que creo que es muy importante, y también de abrirnos un poco los ojos de ver cómo está la situación. Y gracias por compartir esos consejos que sé que son extremadamente necesarios en estos momentos.
Muchas gracias, Mariana. Gracias Lo disfruté por mucho. venir. Muchas Sí, gracias. Yo también, muchísimas gracias y de verdad, bienvenido las veces que quieras venir. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos ustedes por escuchar un episodio más de Momentos and Voices. Nos vemos la próxima semana. Que tengan bonita semana. Hasta luego.